Hace 8 días pues estuvimos viendo esa parte del templo, abuelo de pájaro, porque hay tantos detalles que uno podría estudiar con respecto a esa organización de David, pero como les decía, no tenemos el tiempo. Nos saldríamos mucho del libro que estamos estudiando, que es Primera de Reyes, pero ahí está para que ustedes lo lean, mis hermanos, y sigan meditando en esto. Es maravilloso. Y sobre todo el llamado del Señor, el que nos hace a que nosotros también nos sintamos parte de la edificación de esta casa, la casa no hecha de manos de hombres, como el mismo Señor le dice a David, sino la que él mismo se iba a edificar. Y esa casa somos nosotros. Esa casa somos nosotros, piedras vivas, como dice el apóstol Pedro, como Pablo nos ve y nos dice por allá en las cartas de Pablo que somos ese cuerpo. Pablo también habla de un cuerpo, cómo estamos siendo articulados en ese cuerpo, nuestros dones, nuestra función dentro de ese cuerpo, dentro de esa casa. O sea, cada uno de nosotros tiene un llamado alto de Dios a participar de esa edificación. Entonces yo espero que ese haya sido como el mensaje que nos haya quedado de hace 8 días y que el Señor nos ayude, mis hermanos, que el Señor nos ayude a ser conscientes, porque como hemos estado viendo esa transición en los reinados, primero de Saúl, ahora de David y ahora que estamos entrando al de Salomón, entendemos que es un camino hacia la madurez nuestra. Entonces, ¿va a haber una etapa de Saúl en nosotros? Sí, hay una etapa del cristiano carnal, si pudiésemos llamar, y decir que Saúl representa ese cristiano carnal, ¿no? Está ungido, pero es un hombre que anda como anduvo Saúl en su carne, haciendo las cosas conforme a él le parecían y no se sometía a Dios. Pero eso tiene un fin en nosotros. Eso tiene un hasta aquí. Y el Señor sentencia a Saúl a muerte y dice, no, no me sirves, ahora necesito proporcionarme un hombre conforme a mi corazón. Y cuando eso sucede, entonces comienza el reinado en nosotros del hombre conforme al corazón de Dios, que es David. Y David entonces va a experimentar todo lo que hemos hablado de David, la persecución de Saúl, cómo la carne nos persigue cuando estamos entrando en ese reinado de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Cómo la carne siempre quiere matar al hombre espiritual, o sea, eso es algo que nosotros tenemos, esa contienda entre la carne y el espíritu, entre el espíritu y el mundo, como esas contiendas que tenía David con todos sus enemigos, ¿no? Especialmente con los filisteos. Entonces, el reinado de David nos va a mostrar eso, mucha lucha, mucha guerra, mucho conflicto interior, porque David tuvo conflicto en su propia casa, todavía nosotros vamos a tener mucho conflicto en nuestra propia casa, o sea, en nuestra propia vida, mucho conflicto. Y mientras hay todo ese conflicto, pues no, ese hombre, aunque tiene el corazón conforme al de Dios, no puede edificar la casa de Dios. En ese periodo de mucho conflicto y de mucho batallar, nosotros no somos muy útiles para la casa de Dios. Tenemos que entrar y llegar todos a esa plenitud y madurez para entrar en el reinado del reposo, que es el que nos va a representar Salomón. Digo a representar porque no quiere decir que Salomón con su vida o el mismo Salomón nos haya dado testimonio de que él lo logró, porque nosotros vamos a ver que Salomón no lo logró. Pero la figura, el tipo que nos representa Salomón, sí es ese reinado de paz, sí es el reinado del espíritu. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender y rescatar de la vida de Salomón, porque sabemos que Salomón en su vida natural fue un desastre. Y eso también queda allí como para que nosotros tengamos ese ejemplo y digamos, no, o sea, ¿cómo podemos tener todo y echarlo a perder, cierto? Eh, entonces, vamos a seguir hoy en el capítulo 2 de Primera de Reyes. Nosotros habíamos llegado hasta el versículo 12. En esa primera parte vimos cómo el consejo de David, ya lo vimos en el resumen, era que Salomón permaneciera en la palabra, primeramente esa instrucción que le da David, esfuérzate, ¿no? Y sé hombre, compórtate como un hombre, o sea,
vaya, dependa de Dios. Los verdaderos hombres dependen de Dios. Y después le da una serie de recomendaciones más, ya son recomendaciones de tipo eh, estrategia, como estrategia para que él tenga un reinado de paz, para que él lidie con algunos problemas que va a heredar del reinado de David. Y le dice, tú los vas a enfrentar estos problemas, tú los vas a resolver con la sabiduría que tienes. Y le dice, pero resuélvelos. O sea, para que no vayas a tener problemas, resuélvelos. Ese es el consejo que le da entonces David a su hijo Salomón. Parte del consejo. Entonces, vamos a seguir leyendo del versículo 13 al versículo 25, vamos a ir leyendo por partes, porque vamos a ver cómo Salomón va a resolver cada uno de esos conflictos. El primer conflicto que va a resolver es con Adonías, que es ese su hermano mayor, el cual quería usurpar el trono. Entonces vamos a ver cómo él resuelve este conflicto. Vamos a leer entonces. Ubiquémonos versículo 13 al 25. Por ahí veo que llegó Anita para que nos ayude con la lectura. Buenos días, hermanos. Entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿es tu venida de paz? Él respondió, sí, de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte. Y ella dijo, di. Él dijo, tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisac sunamita por mujer. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo, dese a Abisac sunamita por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisac sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Amén. Amén. Gracias, Anita. Bueno, miren mis hermanos cómo Salomón entonces comienza a ejecutar las sentencias con respecto al consejo del padre, ¿no? El padre le había dicho, bueno, usted va a lidiar con estas situaciones, lo tendrás que hacer con sabiduría. Y Adonías, pues, había venido a Betsabé y le había pedido que fuera a Salomón a pedir para él a Abisac. Abisac, sunamita, recordemos que es esa jovencita que habían traído a David en sus últimos días, pues de anciano, le habían traído esta doncella para que lo calentara. Algunos dicen, ¿no? Que era como para animar al rey, a ver si el rey todavía tenía fuerzas como para animarse con una jovencita, y porque ellos querían postergar esa vida del rey, ¿no? Pero dice que David nunca tocó a esta niña, nunca la conoció, pero la niña le servía, ¿no? Era una jovencita que le servía, estaba con él todo el día, lo calentaba, le servía como una doncella, ¿no? Y Adonías
puso sus ojos y su mirada en Abisac. Recordemos que nosotros estuvimos hablando un poquito de Abisac, ese significado de lo que ella representaba ya en la vida de David, ¿no? Era como esa alma tranquila, reposada, que sirve al Señor, pero que ya no busca no busca nada para sí mismo, ¿no? Sino que está allí, es sometida completamente al rey. Y la pide la quiere para él, como esposa. Pero fíjense que esto era un agravio para Salomón y para cualquier reino, porque el que quería tomar digámoslo así, una concubina, en el caso de esta niña Abisac, esta joven, eh, eso daba a entender, o sea, que el que tomaba las concubinas quería como hacerse con el reino. Recordemos que por eso Abner abandona al hijo de Saúl, aquel que le había puesto como rey, porque él toma una de las concubinas de Saúl y se acuesta con ellas, y cuando el hijo de Saúl le hace ese reclamo, él se enoja mucho con, con él y lo abandona y se va a donde David. ¿Y por qué pasa eso? Porque es que si usted se sube, es como mancillar el hecho de aquel hombre, es como tomar esa parte que le corresponde a ese hombre y querer ejercer como un dominio, una autoridad, ¿no? Como lo que hizo Rubén con Jacob. Recuerdan que Rubén también mancilló el hecho de Jacob y se acostó con una de sus concubinas y por eso lo desheredó Jacob. Él tenía la primogenitura y le fue quitada. Entonces, esto era grave, muy grave. Y Absalón también hizo lo mismo con las concubinas de su padre. Recordemos que allá en la terraza puso una tienda y se acostó con cada una de las concubinas que David había dejado en su casa, 10 concubinas. Y David luego retoma su casa y estas concubinas las manda a una casa especial donde las va a sostener y las va a mantener por el resto de sus vidas, pero las desterró, no las volvió a tomar como mujeres, como esposas. Entonces, esto era muy grave lo que estaba haciendo Adonías. Y Betsabé, no sé por qué no entendió, ella no le prestó mucha atención a esta petición de Adonías y le transmite eso a Salomón. Uno ve la reverencia y de pronto el amor que tenía Salomón por su madre, como dice acá, con todos los detalles que la escritura da, ¿no? Él se inclina ante ella. Recordemos que Salomón era el rey, o sea, él le está dando un reconocimiento a su mamá. Y dice que le traen una silla y la sienta a la diestra. Imagínense todo eso. ¿A dónde está sentado el Señor Jesús? A la diestra del Padre. Y cuando nosotros vemos esta figura de sentarse a la diestra, es como algo de autoridad. Es como, es una persona de peso, es una persona que yo voy a escuchar, es una persona que merece mi atención y que lo que me va a decir es importante y yo lo voy a hacer. Y de hecho él le dice, pídeme lo que quieras que no te lo negaré. O sea, él está inicialmente dándole todas esas reconocimientos a su madre, pero cuando le hace la petición, mire que Salomón aquí es sabio, porque no se va a atender el consejo o la petición de la mamá, sino que se va a atender el consejo y la petición de su papá. Y aquí tenemos una figura que nosotros podríamos ver y entender con respecto a lo que es nuestra alma y lo que es nuestro espíritu. Digamos que Betsabé aquí podría estar representando nuestra alma, ¿no? El consejo de nuestra alma, el consejo de nuestra mente, ¿no? Que a veces viene y nos quiere aconsejar, ¿cierto? Y tenemos también el consejo del espíritu, el consejo de Dios. Y puede ser que nosotros le demos importancia al consejo de nuestra alma, la honremos, así como hace Salomón aquí, la siente a la derecha y le dé ese reconocimiento, ¿cierto? Como importante.
Pero él no atendió el consejo de Betsabé. Y esto hace que Salomón se esté comportando como hombre, ahora sí, no como ese niño de su mamá, sino que se está comportando como el varón que su papá le pidió que fuese. Compórtate, esfuérzate y sé hombre, valiente, o sea, tanto como para decirle a su mamá, no, no voy a hacer lo que usted me está diciendo, voy a tomar las decisiones que me corresponde tomar para que este reino sea firme. Y así tenemos nosotros que comportarnos para poder permanecer firmes en nuestro reinado con el Señor. Para permanecer reinando con el Señor tenemos que tomar decisiones firmes que tienen que ver con esas decisiones que a veces son sutiles, que vienen como a querer que hagamos cosas. Nuestra misma alma nos va a decir, vea, haga esto, haga esto, haga esto, pero nosotros vamos a tener que ser radicales a la hora de tomar las decisiones que tienen que ver conforme a la voluntad y al consejo de Dios. Y eso es lo que hace aquí Salomón. Salomón entonces dice el 22, el rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisac Sunamita para Adonías? O sea, ¿en qué estás pensando, mujer? Esto es loco. Demanda también para él el reino. O sea, es como que si tú quieres que le dé una de las concubinas de mi padre, pues también le tengo que dar el trono, porque él es lo que está pidiendo Adonías. Detrás de todo esto es también el trono. Era como una estrategia que estaba usando aquí Adonías para engañar a Salomón. Y estaba usando a su madre. Fíjense que esto me recordaba mucho como cuando Juan y Jacobo fueron a su mamá y le dijeron, ve y habla con el maestro y pídele esto, que cuando él esté en el reino, uno de nosotros se siente a su izquierda y el otro a su derecha. Vaya, pídale eso, porque de pronto estamos viendo aquí, no sabemos si esta mujer podía mover el corazón del Señor y concederle esto a sus hijos, ¿no? Y ellos enviaron a la mamá. Y la mamá fue delante del Señor, ¿no? Maestro, mira, te pido que cuando estés en tu reino pongas a uno de mis hijos a tu diestra y otro a tu siniestra, a la izquierda. Bueno, el Señor dice, uy, mujer, no sabes lo que estás pidiendo. Ustedes recuerdan ese evento allá en el Nuevo Testamento, ¿no? Y ahí les habla de él de si ellos pueden beber de mi copa, y sí, beberemos. Ellos dijeron, sí, sí, vamos a beber. Y ciertamente iban a beber de la copa de aflicción del Señor, ¿cierto? Pero esa posición no le correspondía dárselas al Señor. Y el Señor les dice, es mi Padre el que le corresponde darles esa posición, no yo. Es como parecido, ¿no? ¿Cómo puede usar usted una mujer, un alma, que vaya a seducir como sutilmente a hacer peticiones? Pero sabemos que es Dios el que determina todo. Y aquí entonces Salomón estaba sabiamente tomando una decisión y le dice, porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. O sea, él sabía que tenía dos hombres de peso que correspondían al reinado de David, al sacerdote Abiatar y al ex general de David, que era Joab, un hombre de guerra, un hombre experimentado. Ya nosotros vimos Joab, que era un hombre muy fiel a David, pero con grandes errores también. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Dios y aún me añada y que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. O sea que está diciendo Salomón, estoy seguro que la sentencia que voy a dar sobre Adonías viene de parte de Dios y estoy dispuesto a asumir las mismas consecuencias de esa sentencia, porque él está metiendo aquí al Señor, diciendo que aún así me haga, ¿no? Como que yo estoy dispuesto a que me pase lo mismo, porque estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué dice Angelita? Algo corto, porque su padre le dice que él deberá actuar con sabiduría, y ahí está, ¿qué es lo que está haciendo él? Aplicando esa sabiduría que le dijo su padre que
que aplicara en esos casos. Eso era todo, gracias. Así es, Angelita, así es. Y dice Salomón, eso es lo que voy a hacer, o sea, ha hablado contra su propia vida, ¿no? Haciendo esa petición, le caía entonces esa sentencia a Adonías. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confiado y me ha puesto sobre el trono de David, mi padre, y quien me ha hecho casa. Fíjense esto. Él estaba muy seguro de que era Jehová Dios el que lo había puesto en esta posición. El mismo Adonías reconocía eso, ¿no? Porque él dice, yo era el mayor, o sea que por orden de sucesión, yo soy el que debería estar reinando. Pero dice, pero Jehová Dios escogió a Salomón. Y él estaba reconociendo que Salomón estaba allí, no por otra cosa, sino porque Dios lo había escogido. Y Salomón estaba tan seguro de eso, mis hermanos. Nosotros tenemos que tener esta seguridad también de Salomón. Cómo el Señor nos ha hecho y nos ha puesto también a reinar con Él. Estamos reinando con el Señor. Él nos ha llamado a gobernar, a reinar. Y nosotros no podemos dejar que nada ni nadie estorbe nuestro reinado. Nosotros no podemos satisfacer ni complacer a nuestra madre alma, que es la que va a estar haciendo peticiones que no son muy sabias y atentando contra nuestro gobierno, contra nuestro reinado. Tenemos que estar convencidos que Dios nos ha puesto en una posición de reino y de gobierno y que Él nos mantendrá y nos sustentará en esa posición. Y para eso nosotros tenemos que cuidar esa posición. Tenemos que cuidar todo enemigo, todo aquello que quiera venir a acechar contra nuestra posición de reino y gobierno en el Señor. Y dice, Salomón también dice, y me ha puesto sobre el trono de David, mi padre, y quien me ha hecho casa. Mire que el que primero le hizo casa a Salomón fue Dios. Dios nos ha dado casa a nosotros. Ahora nosotros vamos a darle casa a Él. Lo mismo que hizo Salomón. Después Salomón iba a edificar la casa de Dios. Como me había dicho que dice, como me había dicho que Adonías moriría hoy. O sea, Adonías iba a morir en sentencia por aquellas pretensiones. Entonces el rey Salomón le envió por mano de Benaías, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Es su pretensión, su deseo, llevó entonces a la muerte a Adonías. Y vemos aquí a este Joiada, a Benaía, perdón, hijo de Joiada, como sí, dice aquí Anita que él tuvo que faltar a la promesa. Sí, claro que sí. Él se comprometió con su mamá antes de saber qué era lo que le iba a pedir, imagínese eso. Pero cuando vio la petición, no, tuvo que pasar por alto su propio compromiso para guardar el reino y para hacer la voluntad de Dios. Y nos toca, a veces nosotros hacemos compromisos humanos, nos adelantamos, ¿no? Y luego sabemos que esos compromisos atentan contra la estabilidad del reino que el Señor nos ha dado, entonces tenemos que faltar a esas palabras y compromisos humanos. Eso es lo que está haciendo Salomón. Puso primero al consejo de su padre y a la sabiduría, como dice Angelita, por encima de pronto del afecto y del respeto que él podía tener por su mamá. Les estaba diciendo que vemos aquí a Benaía ejecutando a Adonías y vamos a ver cómo este general, este nuevo general, le va a tocar sentenciar a muerte a todos aquellos que estaban en contra del reinado y le va a tocar ejecutar sentencia de muerte sobre los enemigos de Salomón. Fielmente, Benaía, ya vimos que este hombre es un hombre valiente, muy valiente, que estaba con David y ahora está con Salomón. Y era el que merecía, ¿no? Que merecía estar con Salomón ahora por su valentía, ¿no? Por su valentía. Bueno, entonces aquí
termina la sentencia del primer enemigo que tiene que juzgar Salomón, que es su propio hermano Adonías. El Señor, de todas maneras, uno ve cómo el Señor orquesta todas las cosas y le permite que Salomón cumpla y ejecute todas las sentencias que el mismo David le había advertido. Y eso va a pasar en nuestra vida, mis hermanos. El Señor va a permitir todas estas situaciones, porque tal vez si a Adonías nunca se le ocurre lo que se le ocurrió, que era pedir a Abisag, pues él nunca no se hubiera muerto, porque Salomón le había dicho, si tú te guardas y nunca te levantas contra mí, pues puedes seguir viviendo, te voy a respetar la vida de su hermano, ¿cierto? Pero pues a Adonías se le ocurre esta brillante idea, seguramente porque estaba detrás de todo esto gestionando alguna manipulación o algo estaba gestionando detrás para volver a tomar el reino. Y Salomón fue sabio al ejecutarlo, tenía que ejecutarlo. Fíjense que era su hermano mayor. Nosotros también podríamos ver aquí una figura espiritual. ¿Cuál es el mayor? El primer Adán, ¿cierto? Ese primer Adán es el mayor. El menor es el último Adán, que es Jesucristo. Y ese último Adán tiene una sentencia de muerte sobre el primero, ¿no? Porque ese viejo hombre en nosotros tiene que morir. Ese viejo hombre que siempre está pretendiendo quererse sentarse en el trono y seguir gobernando desde su pecado, pues va a ser sentenciado a muerte. Y aquí estamos viendo esa figura también en un sentido espiritual alto. Estamos viendo esa parte de cómo hay sentencia de muerte para el mayor, que es Adán en nosotros. Lo podemos entender, ¿cierto, mis hermanos? ¿Algún hermano? ¿Sí? Sí. Bueno, amén. Podemos entender esa partecita. Bueno, sigamos leyendo porque aquí aparece la primera sentencia cumplida y vamos a ver cómo sigue entonces esta historia, permitiéndole a Salomón poner en orden su reino y acabar con todos sus enemigos, los que había heredado de David. Del versículo 26 al 35, nosotros vamos a ver la sentencia sobre Abiatar. Abiatar, el sacerdote que había conspirado contra Salomón. Entonces vamos a leer, ahí está Anita por ahí, sí, para que leamos del 26 al 35. 26 al 35. Hermanos, me disculpan si suena una alarma, no la pude cancelar. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. Pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalom. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Jodiada, diciendo: ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo: el rey ha dicho que salgas. Y él dijo: no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey diciendo: así dijo Joab, y así me respondió. Y el rey le dijo: haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él,
a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada. A Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaía, hijo de Jodiada, subió y arremetió contra él y lo mató. Y fue sepultado en su casa en el desierto. Y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. ¿Hasta allí, Martica? Sí, Anita, gracias. Bueno, aquí estamos viendo otros dos sentenciados, primeramente Abiatar y luego Joab. Abiatar, ¿quién era Abiatar? Este es el sacerdote que va a acompañar a David desde el principio, cuando David huye de Saúl. Abiatar está con él por todo el camino de huida de David. Cuando David tiene que ir a las cuevas, cuando David tiene que irse a los filisteos, o sea, él va a acompañar todo este tiempo a David, y luego cuando ya David es rey, pues es el sacerdote que le acompaña. Pero Abiatar era descendiente de Elí. Y vamos a recordar esa partecita porque es muy importante, hermanos. Esto del sacerdocio es tan importante. Resulta que cuando nosotros comenzamos a estudiar el primer libro de Samuel, vimos la historia de Elí y cómo el sacerdocio de Elí se pervierte. Lo pervierten sus hijos, Ofni y Fines, que eran los hijos de Elí, que eran sacerdotes perversos, tanto que la escritura les llama hijos de Belial, imagínense eso. Y hicieron tanta perversión y pervirtieron y las ofrendas del Señor, las mancillaron y hicieron tantas cosas malas en el tabernáculo que estaba ya en Silo. Y dice que Elí no los estorbó. Elí no los estorbó. Y ya nosotros conocemos la historia porque venimos estudiando desde allí, desde primera de Samuel, lo que son los reinos, ¿no? Y vemos cómo el Señor entonces va a sentenciar el sacerdocio de Elí. Y lo hace cuando levanta justamente a Samuel, que es el profeta que él se proporcionó para darle esta sentencia a Elí. Entonces, si vamos al capítulo 3 de Primera de Samuel, vemos cuando el Señor comienza a llamar a Samuel, que Elí es el que le instruye a Samuel para que aprenda a escuchar la voz de Dios. Y el Señor sí le dice algo a Samuel. En el versículo 11 dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyera le retiñerán ambos oídos. Imagínense eso, era terrible. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrendas. ¿Cómo le parece? Era la sentencia sobre la casa de Elí, que no había ni siquiera un sacrificio y una ofrenda que pudieran expiar esto. O sea, que no había salvación para Elí. Estaba desahuciado Elí. Y fíjense que esa palabra, toda la descendencia de la casa de Elí, primero Saúl acabó con los sacerdotes, parte de esa descendencia la mató Saúl, y el último que quedó fue Abiatar. Y Abiatar fue el que acompañó a David durante todo su reinado. Y esto tiene un sentido espiritual. Hay un sacerdocio que tal como Saúl, fíjense una cosa, tal como Saúl también es juzgado. Hay una manera del sacerdocio de ser
que no es el perfecto sacerdocio delante de Dios. Hay un sacerdocio que todavía se equivoca, un sacerdocio que no es perfecto y que va a ser juzgado. Aquí la palabra nos dice que Salomón lo echó. Y fíjense algo, dice que, y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anator. Anator, allá era un lugar donde había sacerdotes. A tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David, mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Imagínense, estamos hablando de hace muchos años que el Señor había dado esta sentencia sobre Elí. Pero miren que la palabra del Señor es firme, se cumple porque se cumple. Esta sentencia había sido dada mucho tiempo antes y aquí se estaba cumpliendo en la persona de Abiatar. No lo mató Salomón porque había llevado el arca, era un sacerdote, le respetó la vida, pero lo destituyó del sacerdocio. Y eso también nos habla mucho. ¿Cuántos malos sacerdotes podemos ver hoy? ¿Cuántos malos ministros del santuario podemos ver hoy en la casa de Dios? Y pueda que el Señor les respete la vida, pero no les va el Señor a permitir seguir ejerciendo el sacerdocio en su casa. Y yo les he dicho que vamos a estudiar más adelante lo que es el nuevo sacerdocio, porque esta parte termina así, como Salomón coloca a Sadoc como sacerdote y comienza una nueva casta de sacerdocio y es el sacerdocio de Sadoc. Esto tenemos que estudiarlo cuando lleguemos de pronto ahorita. Adelantico vamos a estudiar esto porque ese sacerdocio es muy importante y nosotros tenemos que conocer la diferencia entre el sacerdote fiel y el sacerdocio infiel. Eso lo vamos a estudiar porque estamos hablando de la casa de Dios y porque nosotros somos llamados a ser sacerdotes. Entonces, tiene que ver con nosotros, tiene mucho que ver con nosotros y lo vamos a estudiar a fondo. No hoy, pero sí más adelante. Entonces dice el 28, y vino la noticia a Joab, o sea, Joab ya sabía, Adonías fue ejecutado, Abiatar fue expulsado, desterrado. Y entonces Joab dijo, ¿y ahora qué hago? O sea, me quedé solo, no tengo nada más que hacer, no tengo a quién respaldar, soy enemigo de Salomón. Y toma una decisión, dice, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón. Absalón era el otro hermano de Adonías que había conspirado contra David, recordemos eso, ¿no? Esa fue la primera rebelión que de la misma casa de David. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Fíjense esto. Recuerden que Adonías también hizo lo mismo cuando Salomón fue proclamado rey. Lo primero que él hizo fue, voy a asirme de los cuernos del altar. El altar es el altar del sacrificio, ¿no? Ubiquémonos como en ese altar donde se ofrecen las ofrendas a Jehová. Primero, pidiendo misericordia. O sea, este era un acto que ellos hacían para pedir misericordia, porque cuando el altar se llevaban las ofrendas, pues era para ir a resolver los asuntos con Dios. Era para ir a ponerme de acuerdo con Dios en un holocausto o en una ofrenda de paz, pedirle al Señor que me perdonara. Pues esa es la figura que ellos están usando. O sea, si yo me prendo de los cuernos del altar, estoy pidiendo que me perdonen. A Adonías le funcionó la primera vez, pero aquí Joab no le funcionó. Joab va y se prende de estos cuernos pensando que va a ser perdonado, pero no lo es. Dice el 26, y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar, diciendo,
estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada. Este Benaía le tocó duro, diciendo, ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y dijo, el rey ha dicho que salgas. Y él dijo, no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta. Imagínense eso, o sea, Benaía tenía temor de matarlo allí, porque ustedes saben que este es un lugar santo, es un lugar que no es para este tipo para derramar sangre humana. Y él regresa entonces a Salomón y le dice, mire, Joab dice que no va a salir de allí. Seguramente Joab decía, no, yo de aquí no salgo, yo sé que aquí no me van a matar porque tienen temor de hacer esto en el tabernáculo. Era como un lugar seguro donde él se estaba escondiendo. Joab siempre en su falta de sabiduría, recordemos eso, en su ímpetu, porque lo que movía a Joab era el ímpetu. Por eso fue que él arremetió contra los generales que David no quería matar, porque David quería hacer alianza con Abner, que era el general de Saúl, y así hacer alianza pues estratégica con Israel, porque en ese momento Abner representaba a todo Israel. Pero a sus espaldas y por una venganza, recordemos que Abner había matado el hermano menor de Joab, y él por esa venganza y por engaño y con engaño mató a Abner. O sea que esa sangre que derramó Joab en ese momento era sangre inocente, así dice la palabra. David era inocente de eso porque David como rey, pues todas las órdenes que David daba y se cumplían, pues estaban sobre la cabeza de David. Pero esto no lo orquestó David, esto fue un ímpetu, eso fue algo que hizo Joab separado de David. Esas son como las cosas que hacemos nosotros separadas del Señor, que a veces cometemos esos errores y hacemos cosas terribles que el Señor no mandó. Él es nuestra cabeza, pero Él no dice y no da esas órdenes. Y nosotros vamos por allá y hacemos cosas terribles. Y dice el Señor, yo no me hago cargo de eso, porque eso no lo orquesté yo. Y lo mismo pasó con Amasa. Recuerden que Amasa fue ese general de Judá. Y vean la cuestión aquí, es que Abner mata a un general de Israel y va y mata a otro general, pero este general era el que había levantado David, que era Amasa, y era de Judá. Y este Amasa había estado acompañando, era Absalón. O sea, mientras David quería conciliar con sus enemigos de una manera, digámoslo así, racional, sin guerra y sin derramar sangre, Joab, en cambio, en su ímpetu, fue y mató a Amasa de una manera terrible. Recordemos esa partecita que él lo mató y le sacó las tripas y eso fue terrible. Esa imagen es muy cruda en la escritura. Y así llamó el pueblo. Bueno, fue e hizo todo lo que David le había ordenado y digamos que estabilizó el reino de David, pero lo hizo de una manera terrible. Y David no se hace cargo de estas cosas que hizo Joab. David dice, la sangre de ellos sea sobre su cabeza y sobre su descendencia. O sea, esos son pecados que yo no voy a redimir. Y tal vez el Señor nos va a decir eso cuando nosotros cometemos cosas que no las hacemos en Él. O sea, esos pecados los cometiste tú, vas a tener que recibir la sentencia de esos pecados. Porque son terribles y yo no te mandé a hacer eso. Y Joab entonces no sale de allí. Lo que le dice entonces Saúl es, bueno, si él no quiere salir de allí, entonces vaya, mátelo. Allá en ese lugar donde él escogió para morir, vaya y lo mata. Y este Benaía, obediente también, fiel general, lo hace. Joab va a morir junto al altar. Y aquí hay una figura también en un sentido espiritual que tenemos que ver. Y es como ese ímpetu y esa fuerza interior
no conforme a la sabiduría de Dios, también tiene que morir en el altar. Tiene que ser llevada al altar. Y no va a ser redimida, sino que va a ser sentenciada a muerte. Joab muere allí por mano de Benaía, ahí en el altar, al ladito del altar. Tuvo que ser sacrificado y fue enterrado en su tierra, ¿no? Dice la escritura aquí. Dice, vamos a leer el 33, dice, la sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre, mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Justicia. Siempre que hablamos de paz tiene que haber justicia. Si no hay justicia, no hay paz. Recordemos esto, y esto es muy importante y se aplica mucho a nuestros tiempos, porque a veces se habla mucho de la justicia, ¿no? Y se habla mucho de la paz. Y a veces el hombre quiere establecer la paz, pero con una justicia chueca. Y si no hay verdaderamente justicia, no puede haber paz. Esto va siempre ligado. El reino de los cielos consiste en ¿qué? Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ese es el reino de los cielos. Primeramente la justicia, y nosotros sabemos que hemos sido justificados pues para con Dios, como dice la Escritura, por medio de Jesucristo, ¿no? Tenemos paz. Primero tuvo que venir la justicia para justificarnos delante de Dios, para que nosotros pudiésemos tener paz con Dios. Si no, nosotros estuviésemos en contienda y tendríamos la ira de Dios sobre nosotros. Pero el Señor Jesucristo vino como nuestra justicia para que nosotros pudiéramos tener la paz. Y esa paz va a producir gozo. Entonces, lo que pasa aquí con Joab es que él había actuado en injusticia y por eso no podía tener la paz. Y con lo que dice Salomón, o sea, Salomón está diciendo, esto que está ocurriendo es justo. Que muera Joab por los crímenes que cometió es justo, pero mi casa tendrá paz. La casa de David y el trono en el cual yo estoy será firme, porque no tiene nada que ver con los crímenes que cometió Joab. Por eso los crímenes tienen que ser juzgados. Tiene que haber verdadera justicia, porque si no, nunca va a haber verdadera paz. Y entonces dice en el 34, entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató. Y fue sepultado en su casa en el desierto. Fíjense ese detallito. ¿Dónde estaba la casa de Joab? En el desierto. No era en un terreno fértil, porque el actuar de Joab no era en el espíritu, era en la carne. Y nosotros sabemos que la carne produce cardos y espinos. Y todos estos detalles de la escritura nos muestran que Joab era un hombre carnal. Sí, amaba a David, amaba hacer las cosas de Dios, pero buscaba algo para sí mismo. Siempre estaba buscando tener esas posiciones de dominio y de gobierno porque a él le gustaba estar allí. Y era impetuoso. Y la sabiduría representada en Salomón como aquella mujer sabia, ¿recuerdan la mujer sabia que le habló desde el muro y que le dijo, ¿por qué quieres acabar con esta ciudad pacífica? Y lo tuvo que reprender y era una mujer sabia. La sabiduría finalmente juzgó a Joab. Salomón, que representa la sabiduría, va entonces a traer ese juicio sobre Joab. Y así murió Joab y fue enterrado allá en el desierto. Allá quedó, donde no se produce vida, sino muerte, porque así eran las acciones de Joab. En el 35 dice, y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada. Mire que Benaía no estaba haciendo lobby, ni Benaía venía haciendo todas estas cosas para ganarse esa posición.
como tal vez Joab sí lo hizo con David. Joab, todas estas cosas, cuando mató a Abner y cuando mató a Amasa, quería era tener siempre la posición de general. Benaía no, Benaía por su valentía y por su fidelidad con el rey, se ganó la posición y fue puesto como general del ejército en lugar de Joab. Y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. O sea que Salomón se está rodeando de nuevo gabinete, si lo podemos llamar así, para que lo entendamos, el nuevo gabinete de gobierno. Y este gabinete es muy especial. Ya nosotros vimos el carácter de Benaía a diferencia del carácter de Joab. Benaía era un hombre espectacular. Aquel hombre que venció al león. 2 leones mató, 3 leones mató. Y mató al egipcio. O sea que venció a Satanás y venció la carne y venció el mundo. O sea, Benaía era un hombre espectacular. Y Sadoc, lo vamos a ver después, ese sacerdocio, ese linaje de Sadoc, que lo vamos a ver que es un linaje maravilloso. Y ese sacerdocio de Sadoc va a permanecer para siempre también, eso lo vamos a ver después. ¿Qué dice la hermana Luz? Sí, hermana, que Joab siempre fue como, pues fiel a David, pero fue muy calculador, muy de su propio interés también. O sea, él quería servir, pero también estaba satisfaciéndose los deseos de su corazón, que no eran los correctos. En cambio, veo que Benaía simplemente hizo lo que debía hacer, sin ninguna pretensión, y fue premiado. Perfecto, mi hermana, eso es correcto. Siempre vimos en esa actitud a Joab, y eso tiene que morir en nosotros. Toda pretensión, y vamos a usar, y gracias a Luz por traernos este comentario, toda pretensión personal tiene que morir en el altar. Toda pretensión individual tiene que morir para que comience la verdadera edificación de la casa de Dios y de establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Tiene que no haber ninguna pretensión nuestra. Tenemos que ser fieles a lo que el Señor quiera, pero es lo que el Señor quiera, no lo que yo quiero. Y por eso entonces Joab tenía que morir. Él no podía ser parte del reinado de Salomón de ninguna manera. Eso en el sentido espiritual, que es lo que nos interesa, ¿cierto? Bueno, mis hermanos, aquí ya entonces hemos visto ya 3 que han sido juzgados, de los que David dijo, tienen que desaparecer porque te van a causar problemas, hijo mío. Bueno, vamos a seguir leyendo. Vamos a terminar entonces el capítulo. Nos corresponde leer del 36 al 46. Por ahí está Anita para que nos ayude. Y vamos a seguir leyendo. Del 36. Después envió el rey e hizo venir a Simei y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí y no salgas de allí a una parte ni a otra. Porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey, la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Pero pasados 3 años, aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat. Y dieron aviso a Simei diciendo, he aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo sus siervos de Gat. Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gat y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo, ¿no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo, el día que salieres y fueres acá o allá, sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste, la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué, pues, no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei,
Tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Jodiada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Amén. Amén. Bueno, aquí está el cuarto y último que había que juzgar. Simei. ¿Se acuerdan de Simei? Este era pariente de Saúl. ¿Era el Pertenecía que a la... maldecía a David en el camino? Sí. Cuando David cruzó el torrente de Cedrón, justamente, por eso le pone la misma sentencia. Fíjense que en la sentencia siempre hay justicia. Tiene que haber justicia siempre. Cuando David sale de Jerusalén, tiene que pasar el torrente de Cedrón. Él sale y maldice a David. Recordemos que tiraba polvo y esparcía el polvo, y en la medida que esparcía el polvo, también esparcía todo el veneno que salía de su boca. Y maldijo a David y le dijo cosas terribles. Y David en su aflicción, imagínense eso, David salió vestido de cilicio. Recuerden que él salió descalzo y salió con mucho dolor. Y viene este hombre y lo vitupera y le dice todo lo que quiso. Y David soportó el agravio. Y David dijo, pues si esto viene de parte de Jehová, yo no soy nadie para callarlo. Y aunque ahí estaba Joab, recordemos, y Joab dijo, bueno, no recuerdo si fue Joab o el hermano de Joab, que dijo, ¿quién es este perro muerto que maldice al rey? Déjame, yo le corto la cabeza. Amasa, ya Amasa era el general de David allí. ¿Sí? ¿O fue Amasa? No, porque Amasa estaba con Absalón, Alecito. Y Absalón era el de la revuelta contra David. Entonces, Joab, sí, fue un general el que le pidió permiso para matarlo y David no quiso. Era Joab el general todavía, pero como estaba también allí el hermano, no recuerdo si era el hermano o él, que le dice, voy a cortarle la cabeza a este perro muerto. Y David dice, no lo mate. Deje que si Dios le abrió la boca contra mí, porque David sabía que estaba pagando sus pecados. Y soportó el agravio, pero le pidió luego entonces a su hijo, a Salomón, pero tú lo vas a juzgar con sabiduría. Y entonces Salomón, en su sabiduría, le coloca un límite a Simei y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y more ahí. Fue Abisai, para que no nos quede allí, Abisai el hermano. El hermano Abisai, sí, Abisai era el hermano de Joab. Le dice a Simei, edifícate una casa aquí en Jerusalén. Fíjense la sabiduría de Salomón. O sea, no lo mandó y no lo puso en otra parte lejos, sino que lo tenía cerca para vigilarlo. No digo, bueno, yo lo voy a mandar por allá, lo destierro, cualquiera de las tribus, que se vaya por allá con la tribu de Benjamín. No, lo dejó allí cerca para vigilarlo. Y le dice, y mora ahí, y no salgas de ahí a una parte ni a otra, o sea, como que era una prisión, su propia casa era una prisión. Le dio casa por cárcel, hablemoslo aquí en términos nuestros. Le dio como una casa por cárcel, porque sabe de cierto que el día que salieres, pasares el torrente de Cedrón, que fue el que pasó David en aflicción, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. Esa fue la sentencia sabia que le dio Salomón. Salomón le dice, bueno, yo te voy a dar casa por cárcel, pero el día que tú salgas de allí, tienes la sentencia de muerte encima. Y dice, y Simei dijo al rey, bueno, la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y dice que habitó allí por muchos días, por 3 años. Va a decir la escritura que estuvo 3 años tranquilito en su casa, soportando la sentencia, pero él tenía 2 siervos que huyeron. Si huyeron era porque tal vez este Simei no era buen patrón. Si estos siervos huyeron es porque dijeron, no, que nos vamos a quedar aquí con este hombre. O también pudo haber sido, estamos especulando, perdón por eso,
que como sabían la sentencia que había sobre él, o sea, este no nos va a poder perseguir porque no puede salir de aquí, entonces vámonos. Eran siervos, esclavos, ¿no? Cuando hablamos de siervos, estamos hablando de una figura como de esclavitud. Y ellos se fueron. ¿Y a dónde se fueron? Fíjense en esto, se fueron a Aquis, rey de Gad. Ustedes saben que Gad es una de las ciudades filisteas. Es una de las ciudades donde David estuvo también buscando refugio, cuando huía de Saúl. Y estos siervos se fueron allá. Seguramente este Aquis era un rey que recibía esclavos, qué sé yo, les podía dar cierta libertad. Este representa, este Aquis, obviamente, como filisteo, representa al mundo. Estos siervos se fueron al mundo, no quisieron estar allí. Y eso movió a Simei a ir tras ellos. Se le olvidó la sentencia cuando él había dicho, la sentencia de Jehová es buena, o sea, es benevolente conmigo, yo me merezco morir, pero por lo menos me están dando casa por cárcel, esto es muy bueno para mí. Pero Simei era tan impetuoso también, tan desobediente y, digámoslo, irreverente con la autoridad, que no le importó. Se le olvidó o tal vez pensó que Salomón no se iba a dar cuenta de que lo podía desafiar y hacer este acto y que no iba a tener consecuencias. No sé qué le pasó por su cabeza. O valoró mucho más estos siervos porque tal vez eran los que le ayudaban y qué sé yo, él quedaba solo labrando tal vez su terreno y no quería esforzarse mucho y dijo, no, pues cómo me va a quedar sin siervos. Pero los valoró más que su propia vida, porque se fue a perseguirlos y lo logró, los trajo de vuelta. Pero la sentencia de Dios a través de Salomón sobre su vida le iba a recaer sobre él. Entonces dice que, aquí está, Germancito vino tempranito, aquí está con nosotros, aquí va a ser el comentario. Bueno, buenos días a los hermanos que no he saludado. Me llama la atención esta sentencia contra Simei, y estaba buscando el significado del nombre y el significado de famoso. Uh-huh. Entonces lo relaciono con la gloria de los hombres, ¿no? Con la gloria del mundo, con la luz con que el ser humano caído busca brillar en el mundo. Y nosotros en la carne no podemos obedecer el mandamiento de Dios. Entonces, pues cuando la gloria de los hombres es encerrada, pues el hombre caído no puede con eso, porque pues ellos, ¿de qué se alimenta la gloria de los hombres? Pues del reconocimiento de los demás, de brillar, de ser puesto en alto. Y este hombre no podía cuando está el mandamiento sobre él, pues se limita, ¿no? Y esa gloria, esa luz se empieza a opacar. Y recuerdo cómo el Señor Jesucristo, incluso sus siervos, Martica decía que sus siervos tal vez por una o por otra razón se van, porque pues finalmente ese no es el lugar de ellos, estar encerrados. Él se servía de estos hombres tal vez para esa gloria que él pretendía, pero recuerdo la tentación del Señor, cómo Satanás le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y el Señor sabía que el Señor tenía que permanecer dentro del mandamiento de su Padre, que él tenía unos límites espirituales y que él venía a hacer era la voluntad del Padre. El mandamiento estaba escrito en su corazón. Y dice que cuando venció todas estas tentaciones, que Satanás lo dejó y que ángeles le servían. Uh-huh. Entonces, como para la gloria, para nosotros, nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos eso claro de que no se trata de gloria para nosotros mismos, sino para la gloria del Señor, pues el cielo está al servicio nuestro, ¿no? Por allá también dice en Apocalipsis que a Juan se le presentó un ángel y le dijo que nosotros somos consiervos, estamos al servicio de ustedes, ¿no? Para testimonio del Señor Jesucristo. Entonces me parece que eso guarda relación con eso, ¿no? Lo que realmente representa la gloria de los hombres y esa sentencia que nosotros no podemos cumplirla. El mandamiento es imposible cumplirlo para la carne, pero para la gloria del Señor, cuando nosotros estamos puestos al servicio del Señor, incluso el cielo está a nuestro favor. Dice que ángeles están en favor de nosotros. Uh-huh. Gracias, hermancito. Este Simei, descendiente de Saúl, era lo último que tenía que juzgar Salomón
como lo que quedó, los rezagos de aquel viejo hombre que representa ese reinado carnal, que representa a Saúl, tenía que ser juzgado en Simei. Y dice 42, entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo, ¿no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo, el día que salieres y fueres acá o allá, sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste, la palabra es buena y la obedezco. La ley, mis hermanos, aquí estamos viendo la ley. El viejo hombre no se puede someter a la ley porque no, algún día o en algún momento va a tener que, la va a incumplir, la va a quebrantar, así es, la va a quebrantar. Y esa sentencia de la ley es muerte, sobre nosotros la ley trae muerte. Y eso es lo que está pasando aquí, o sea, el viejo hombre se le pone un cerco con la ley, como lo hemos estado viendo en el libro de Gálatas, ¿no? En el estudio de Gálatas, como la ley pues le pone un cerco al hombre para que no salga, para que no transgreda, para que no muera, pero pues el día que el hombre transgrede y pasa ese cerco, pues la sentencia es la muerte. Y la ley sobre la carne pues no puede reinar. Esto tenía que morir, porque el reinado de Salomón va a representar el reinado del reposo, el reinado de la gracia. Entonces, Simei nos está representando también ese viejo hombre que tiene que ser cercado por la ley, que no puede tampoco avanzar al gobierno y al reinado perfecto. También tenía que ser juzgado. Y dice el 44, dijo además el rey a Simei, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Una cuestión de justicia. No es que estaba haciendo, y miren que todos los casos que hemos estado viendo, Salomón se guarda de establecer justicia. No es un capricho de Salomón, porque recordemos que si él derrama sangre inocente, pues esa sangre va a ser sobre su cabeza. Pero las sentencias que está ejecutando Salomón son justas. Y él se cuida y se guarda de decirle a todos los que está sentenciando, mire, usted hizo esto, y por eso, eso y eso. O sea que la justa retribución a los actos de cada quien, ¿no? Y dice, y el rey Salomón será bendito. O sea, él dice, bueno, usted cometió esto y por eso usted tiene que morir. Pero en cambio yo, al juzgarlo, voy a ser bendito. Voy a ser bendito. Porque Salomón aquí está representando al Señor. Está en este momento como tipo de Cristo, estableciendo justicia y estableciendo sentencia. Y de esta manera nosotros también vamos a ver cuando el Señor Jesucristo venga y cómo el Señor Jesucristo está juzgando y está ejecutando sentencias sobre todos sus enemigos para establecer su reino. Y lo va a hacer y lo está haciendo de una manera justa. Él no va a establecer su reinado en injusticia. Él no va a establecer su gobierno basado en injusticias o en pretensiones propias. Y eso es lo que estamos viendo de Salomón. Estamos viendo un corazón limpio con respecto a que él no va a establecer un gobierno manchándose las manos de sangre, sino que lo está haciendo en justa retribución. Y dice, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Benaía, hijo de Joiada, otra vez, ¿no? Está el general ejecutando las órdenes justas del rey Salomón, y recordemos que Salomón está haciéndolo en sabiduría, aunque nosotros vamos a ver que él todavía no ha recibido ese don de sabiduría de parte de Dios, pero ya Salomón tenía avisos de sabiduría, porque el mismo David le va a decir, tú lo harás juicio con sabiduría, ¿no? Esas eran como las palabras que David le había sentenciado a Salomón. Y vemos cómo Salomón cumple perfectamente con todo lo que David le dice que tenía que hacer para que su reino entonces fuera
cimentado, fundamentado y edificado en paz. Vamos a hacer entonces un resumen. ¿Qué juzgó Salomón? Trajo el justo juicio de Dios sobre Adonías. Adonías representa entonces como pariente, porque era hermano de Salomón. Habíamos hablado que representa como ese viejo hombre, ¿no? El primer Adán, que es mayor, ¿no? Lo juzgó, vino y lo juzgó. El Señor Jesucristo va a juzgar al primer Adán, le va a dar muerte a ese primer hombre, porque el reinado es el del último Adán. O sea, el Señor Jesucristo es el que tiene que reinar. Entonces, juzgó al primer hombre, al viejo hombre, a Adán. Adonías lo representa como el hermano mayor y que era el heredero al trono, era él. Así como Adán era el que tenía que reinar, pero fue sentenciado a muerte por su pecado, porque quería usurpar el trono. Y ese es el pecado de Adán desde el principio, porque el engaño de Satanás lo llevó a querer usurpar el trono de Dios. Juzgó el sacerdocio, el mal sacerdocio, el sacerdocio que el Señor había destituido desde la casa de Elí por el pecado de sus hijos, Omni y Finnes, hijos de Belial. Imagínense eso. Así los llama la escritura estos dos, hijos de Satanás. Los juzgó en Abiatar. Juzgó ese sacerdocio que no puede heredar el reino de Dios. No, Adán no puede heredar ese reino. El viejo sacerdocio viciado tampoco puede heredar ese reino. Y también juzgó a Joab, que es ese hombre impetuoso que tiene pretensiones propias, ese hombre que quiere, sí, el reino lo quiere a toda costa, pero porque tiene intenciones personales y deseos propios. Ese hombre no puede heredar el reino de Dios, tiene que salir también. Ahí vamos viendo lo que tiene que salir del verdadero gobierno de Dios. También fue juzgado entonces Joab. Y por último, Simei. Simei, que representa la casa de Saúl, que representa la carne, ese viejo hombre en la carne que también quiere reclamar el trono, pero que ya fue sentenciado, porque la carne no puede heredar el reino de Dios. Nada de lo que es en nuestra carne va a poder heredar el reino de Dios. Y también entonces Simei tiene que ser sentenciado a muerte. 4 aspectos que tienen que morir antes de que se establezca el verdadero gobierno de Dios en nuestra vida. Tengámoslo en cuenta y veámoslo así, porque estamos viendo el sentido espiritual de lo que la palabra nos está mostrando. Estos 4 aspectos tienen que morir y tienen que ser establecido entonces el gobierno en justicia, tiene que ser establecido el gobierno del nuevo hombre representado en Salomón, tiene que ser representado, por eso tiene que venir el nuevo sacerdocio representado en Sadoc, tiene que venir ese nuevo general, o sea, el que hace las cosas, porque Salomón las piensa, ¿cierto? Pero el que las ejecuta es ¿quién? Aquí estamos viendo a Benaía, es el que ejecuta las órdenes. O sea que nuestro hacer tiene que ser purificado y tiene que ejecutar las cosas ya no con ninguna intención personal, sino que las va a hacer solamente dependiendo de las órdenes del rey, justas, órdenes justas del rey. Así se mueve ese nuevo hombre. Y por último, pues la carne no puede heredar el reino de Dios. La carne no. Tiene que ser ese hombre espiritual y finalmente va a reinar la sabiduría, porque ese es el capítulo que sigue. En el capítulo 3 nosotros vamos a ver cómo Salomón pide sabiduría, pero no lo vamos a ver hoy porque ya se nos terminó el tiempo. Pero es muy interesante pues lo que hemos estado viendo, mis hermanos, para que tengamos nosotros en cuenta todo lo que tiene que ser juzgado en nuestra vida, para que podamos entrar a ese nuevo gobierno, al gobierno del Espíritu. Esa es la lección de esta mañana. Tenemos unos minutos, a ver, mis hermanos, ¿tienen algún comentario con respecto a lo que hemos visto?
El que quiera participar. Alecito. Y luego Angelita. Pues pienso que las cosas que el Señor quiere mostrarnos aquí, en ese progreso hacia el hombre espiritual, es que solamente en reposo, así como nos mostró que solamente en reposo se puede edificar la casa, también se le da de baja a esas cosas que van a interrumpir o que van a no permitir que esa construcción pues, de Cristo en nosotros se forme, porque vemos que a David le quedó complicado hacerlo. Pues de hecho, David vimos cómo nunca quiso atentar contra sus propios hijos, pese a que ellos trataron de usurpar su trono. Aquí lo vemos, la justicia aplicada en Adonías, como los sacerdotes que lo acompañaron a él fielmente, pero al momento de que se sublevaban sus hijos, se iban con sus hijos y lo dejaran. Ahí lo vemos aplicado en Abiatar. Y como ese general, que a los cuales él le encomendaba su vida, hicieron lo mismo que ese sacerdote. En el momento que sus hijos se sublevaban, vemos que Joab veía como la posibilidad de sacar sus intereses adelante y se iban con sus hijos. Y ahí vemos pues la justicia aplicada a Joab. Y por último, Simeí, ¿no? Como los rastros que quedan de la carne del gobierno pues de Saúl. También aquí en el reposo de Salomón se le está dando muerte a esas 4 representaciones que en la lucha del hombre conforme al corazón de Dios no se puede hacer, y solamente en este que representa el reposo se hace. Eso es una enseñanza muy, muy significativa que el Señor nos deja hoy. Gracias, Alecito. ¿Y qué dice Angelita? Bueno, yo quería como saber si lo que voy a decir está bien. Entonces, todo lo que hay de Adán en nosotros tiene que morir, porque si no muere, entonces no podemos dar lugar a lo nuevo, no podemos dar lugar a que el Señor sea el que verdaderamente se entrone en nosotros, que representaba ese Adán, pues los deseos de la carne al desear el fruto que se le prohibió comer, el sacerdocio, pues esa religiosidad que hay en el hombre que nos lleva a hacer las cosas no por convicción, sino porque están allí y también están representadas en esa ley natural. Y qué otra cosa fue que apunté aquí que ya se me olvidó. Y el hombre haciendo fuera de la voluntad de Dios, porque muchas veces creemos que estamos actuando en medio de esa voluntad y estamos actuando es por nuestros propios deseos. Entonces, quería saber si está bien lo que dije. Gracias. Muy bien, Angelita. Muchas gracias, ¿no? Muy bien. Bueno, a Germancito nos comenta algo cortico y luego Janecita. Yo vuelvo y hago mucho énfasis en este Simei porque con el comentario que nos hacía Martica, pues referente a la ley, pues la carne vive y basa su relación con Dios de acuerdo a la ley. Y pues nosotros en la ley, el Señor dice que por nuestra boca o nos salvamos o nos condenamos. Entonces, en la ley es claro que con la vara que nosotros midamos a otros, pues nosotros también seremos medidos. Y este hombre, Simei, pues condenaba, había matado en su corazón al rey David, acusándolo de una cantidad de cosas y de que se había ido y que era un hombre derramador de sangre contra la casa de Saúl. Y este hombre cuando escucha el mandamiento que le da Salomón, él mismo dice que el mandamiento es bueno, ¿no? Sí. Entonces él acepta el mandamiento y después él mismo está cayendo preso en los dichos de su boca. Entonces la ley se nos vuelve una carga. Cuando nosotros tratamos de cumplir de agradar a Dios en la ley, pues nosotros mismos nos estamos poniendo, porque nosotros sabemos que la ley es imposible cumplirla para la carne. Entonces por eso tenemos que acudir a la gracia del Señor y entender que es por misericordia y que la obra es de Él, pero que nosotros tenemos que someternos siempre y cuando permitamos que el mandamiento esté escrito en nuestro corazón. Gracias, Germancito. Muy bien. Janecita, ¿tienes el comentario? Sí, no, yo quería, pues, digamos, como entiendo esto, ¿no? Entiendo de precisamente Salomón,
que digamos que ese legado que le había dejado su padre fue como tan profundo o tan hondo en él que él pudo, digamos, salvaguardar como su corazón con el temor al Señor, ¿no? Digamos, de juzgar o de sentenciar o de hacer cosas, digamos, que no agradaran al Señor. Entonces pienso que en esa nueva naturaleza, en esa nueva vida en el Espíritu, realmente eso es lo que tiene que entronarse en nosotros, porque realmente a veces somos, digamos, lábiles ante ese tipo de situaciones y podemos caer, digamos, en juzgamientos y en sentencias, y realmente el Señor es soberano y allí actúa y le permite a él pues mantenerse, ¿no? No contaminar el altar, mantenerse firme, y el Señor es el que se glorifica allí y hace todo pues esos procesos en los sentenciados, ¿no? Amén, así es. Fíjense lo que Yanecita decía, atendiendo Salomón al consejo de su padre, de permanecer en la ley, de oír el consejo de Dios, de estar como firme, ¿no? En su corazón con el Señor, iba a poder hacer juicio en sabiduría. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, permanecer en el Señor, permanecer en sus preceptos, en sus mandamientos, en su justicia. Y así el Señor nos va a llevar a vencer sobre todos estos aspectos que nos impiden tener un gobierno y un reino en reposo. Y, vamos a llegar allá, pero si nosotros permanecemos esforzados y como hombres, hablando en el sentido de lo que ya dijimos que significa hombre, ¿no? En esa valentía, en ese esfuerzo para poder permanecer en el espíritu, porque verdaderamente vamos a poder juzgar esto desde el espíritu. El hombre espiritual es el que va a juzgar al hombre terrenal y carnal, representado aquí por estos 4 hombres que tuvo que ejecutar y juzgar Salomón. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por esta comunión de esta mañana. Le damos gracias al Señor porque creo que pudimos avanzar y hemos avanzado mucho en el entendimiento de lo que es el reino, ¿no? Y de cómo tenemos que entrar a establecer, que ese reino se establezca en nosotros y que vamos a tener lucha, batalla y que hay una manera de hacer las cosas y de que hay una manera de que ese gobierno se establezca de una manera justa a través del Espíritu de Dios. Hoy nos enciendes el corazón.